Hola a todos, soy Martín Peña Valla y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre el artículo que me correspondió llamado Sistema CRISPR-Cas de los mecanismos de defensa bacterianos a herramientas revolucionarias que transforman la investigación genética y las terapias de traducción. Bueno, a modo de introducción, pues el CRISPR se originó como un mecanismo de defensa bacteriano diseñado pues para reconocer y cortar el ADN de un virus invasor. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues con el tiempo la funcionalidad natural de este se fue adaptando mediante la ciencia para así convertirse pues en una herramienta muy eficaz en la edición genética y pues así pues, para poder permitir modificar como tal secuencias específicas del ADN de forma pues más precisa y más dirigida. Una de las grandes ventajas de este sistema CRISPR es su versatilidad, ¿sí? Ya que pues no solamente permite eliminar o insertar genes, sino que también puede corregir mutaciones. Esto es bastante importante saberlo, pues porque pues estas características pues, han llevado a una aplicación en tratamientos experimentales ya, como lo es verificar como tal enfermedades complejas como algunos tipos de cáncer, el Alzheimer, el VIH, entre otras enfermedades. Además, pues en estos últimos años también se han desarrollado nuevas variantes de estas tecnologías, que es el Cas, del Cas-FI y otras técnicas de edición de bases, ¿sí? Y pues todo esto pues ampliando como tal una posibilidad de terapias que permitan pues cambios genéticos sin necesidad de generar ruptura de doble cadena del ADN. Todo esto pues teniendo en cuenta de que es una revisión sistemática. Bueno, a modo de metodología es importante aclarar que este trabajo corresponde a una revisión científica, ¿sí? Es decir, que no se trata de experimentos de laboratorio, sino pues solamente análisis sistemáticos, como lo había dicho. Y pues de forma crítica por investigaciones previas publicadas sobre el sistema pues de CRISPR y pues sus aplicaciones. Bueno, los autores llevaron a cabo una recopilación de literatura científica, incluyendo artículos originales como revisiones, ensayos clínicos y algunos estudios experimentales también. Todo esto pues obviamente relacionado con funciones de variantes de variantes modernas del sistema de CRISPR, ¿sí? Y pues esta información fue extraída principalmente de bases de datos académicas y pues otras fuentes. Esta metodología se aplica como un tipo de estudio de carácter cualitativo y documental, ¿sí? En lugar de generar pues nuevos datos, se organiza como tal una síntesis de información que es existente y pues es coherente pues como tal en edición genética. Y esta revisión también pues tiene varias estructuras, varias temáticas importantes que hay que tener en cuenta, que como había dicho es el origen del sistema CRISPR, mecanismos de defensa bacterianos, también habla pues sobre su transformación en las herramientas de edición genética, y también aborda detalles de varias variantes más recientes como es el Cas9, el Cas12, el Cas13, el Cas-Fi y el Cas-X, así como tecnologías complementarias como ediciones de base de datos primarias. Y otro punto fuerte e importante es que tuvo un enfoque terapéutico, ¿sí? Ellos organizaron información destacadas en cuanto a terapias clínicas con el CRISPR, ¿sí? En enfermedades específicas desde los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, el Parkinson o hasta enfermedades virales como lo es el VIH y algunos tipos de cáncer. Todo esto pues con un enfoque específico y es principalmente pues en destacar este tipo de métodos. Bueno, a modo de resultados, acá vemos una linealidad del tiempo en la que pues ocurrieron los eventos claves del sistema CRISPR desde el descubrimiento inicial hasta su aplicación de la medicina y la biotecnología moderna. Todo comienza en el año 1987 cuando pues, los científicos japoneses detectaron por primera vez una secuencia repetitiva inusual en el genoma de Escherichia coli.
Y aunque pues en ese momento no se comprendía muy bien su función, ese hallazgo pues marcó de manera significativa el punto de partida de lo que conocemos el CRISPR. Ya pues en los años siguientes, que fue en el 2002, ya se identificaron secuencias repetitivas en otros organismos, ¿sí me entiendes? Y finalmente en el 2002, a finales de ese año, se acuñó como tal por primera vez el término CRISPR, ¿sí? ¿Qué significaba, perdón, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente, pues inter, interespaciadas, interespaciadas, ¿sí? Y ya el verdadero avance empieza, o bueno, el avance más importante empieza en el 2005, que en este caso se descubre los especiadores de secuencias provenientes de virus, lo que llevó pues a una hipótesis de que el CRISPR funcionaba como un sistema inmunológico de forma pues más adaptativa a bacterias y también a arqueas. Y ya para el año 2012, la autora Jennifer y Emmanuel, perdón, lograron reconstruir pues, un sistema CRISPR de Cas9 de forma pues in vitro, así pues demostrando que su capacidad para cortar ADN es de forma muy específica y así pues logrando transformar pues fenómenos biológicos en herramientas de edición genética revolucionaria. Y ya en el 2013, en este caso, este sistema se aplicó en células humanas, ¿sí? Ahí ya se marcaba como tal el inicio de una edición genética eh, en organismos bastante complejos. Y desde ese entonces la línea del tiempo pues se muestra como con un crecimiento acelerado en cuanto a aplicaciones clínicas, incluyendo también en correlaciones de enfermedades genéticas como, como lo es estudios sobre el VIH y otras ediciones de embriones humanos. Y ya en los años recientes eh, nacen como tal ya nuevas variantes del CRISPR, que son el Cas12 y el Cas13, sí, que pues ya permiten trabajar no solo con el ADN, sino que también permiten trabajar con el ARN. Y pues esto no solamente incorpora herramientas más avanzadas, como la edición de bases de edición primaria, sino que también permite realizar cambios sin necesidad de cortar pues como tal la hélice del ADN. Bueno, en esta figura vemos una ilustración esquemática del mecanismo de inmunidad adaptativa del sistema pues, CRISPR-Cas en bacterias. Este mecanismo pues, permite que la bacteria pueda defenderse de infecciones por virus, particularmente por los bacteriófagos, en la cual se divide en tres procesos fundamentales, que es la adaptación, la expresión y las interferencias. ¿Sí? En la primera etapa es conocida como la adaptación, como había dicho, es cuando la bacteria es atacada por un virus y los fragmentos de DNA virial. Estos son denominados protospacers y son capturados por las proteínas Cas1 y Cas2. Estos fragmentos se integran como tal en una región específica del genoma bacteriano llamado locus CRISPR y allí se inserta como pues un nuevo especiador entre secuencias repetitivas de palindrómicas, perdón, sí, son palindrómicas, y en este paso funcionaría como una especie de registro o memoria genética, pues obviamente de las infecciones anteriores. Y así pues permite que la bacteria pueda identificar futuros ataques de este mismo virus, de este mismo genoma. Y luego de esta etapa de expresión, el locus CRISPR ahora pues contiene pues esa información del virus y se transcribe en una larga molécula del ARN precursor conocida como pre-cRNA. Y este ARN es procesado por fragmentos eh, más pequeños llamados cRNA-S y cada uno corresponde pues a un especiador específico, es decir, que en un virus específico previamente ya almacenado y ya estos cRNA-S son asociados con proteínas Cas, ¿sí? Por ejemplo, el Cas9 o el sistema tipo 2 que son formados por un complejo de, pues, de vigilancia.
Finalmente tenemos la etapa de la interferencia, que en esta etapa pues la bacteria vuelve a ser atacada por el mismo virus y este complejo pues reconoce de forma específica la secuencia del ADN invasor, ¿sí? Y esto hace que pues logre mediante pues un emparejamiento de bases entre el RNA, perdón, y pues esta secuencia virial, pues para que al momento del reconocimiento pues sea posible. Y pues todo esto se debe a una pequeña secuencia adyacente llamada PAN, ¿sí? Que actúa como una señal para activar la actividad de corte de ella, ¿sí? Y una vez se localiza en ella, pues se uniría como tal la secuencia diana, que es la proteína Cas que activa su función en la endonucleasa, lo que pues provocaría un corte del ADN viral, ¿sí? Y una inactividad del virus, pues para así proteger la bacteria. Y todo este proceso pues se realiza de una forma pues muy eficaz en la inmunidad adaptativa en las bacterias. Bueno, acá vemos la clasificación del sistema CRISPR en la clase 1 según tres criterios fundamentales. La organización del OSI, los dominios de las proteínas afectoras y el tipo de ácido nucleico que los ataca. En el sistema de la clase 1 se caracteriza pues, por utilizar complejos multiproteicos en la cual pues, son afectores en lugar pues, de solo una proteína Cas. Como ocurre pues en la clase 2, estos complejos están formados por múltiples subunidades, Cas que trabajan en conjunto pues para reconocer y destruir el material genético invasor. En la figura 1, nos muestra como tal que existen pues tres tipos fundamentales, que es el tipo 1, el tipo 3 y el tipo 5. Cada uno de estos se dividen pues a su vez en subtipos, ¿sí? Es decir, que acá en el tipo 1 se compone característicamente, o sea, principalmente, perdón, en proteínas Cas3 que tienen pues actividad helicasa, ¿sí? Y nucleasa. Y estos tipos de actividades reconocen y cortan el ADN en una organización típica. Y también se observa que estos complejos llamados Cas-KD, o sea, CRISPR asociado a complejos de forma viral de defensa, también son compuestos por varias proteínas, incluyendo también el K5, el K6 y el K7 y también otras, ¿sí? Y también pues todas estas trabajan en conjunto pues para guiar el complejo hacia secuencias y blancos para activar pues funciones. Y en cuanto pues al Cas3 pues para degradar como tal un ADN invasor. Ya en el tipo 3 tiene como tal como propósito en que estas proteínas se caracterizan en diferentes tipos, ¿sí me entiende? Este sistema pues puede actuar como como principalmente en subtipos como de 3A o 3B, que es un complejo afector del tipo 3A, o sea, se denomina en CSM y pues mientras el tipo 3 se denomina CMR. Y estos complejos, ambos, pueden generar oligodinilatos cíclicos, que ya son principales, pues que generan la activación de la nucleasa adicionales y así pues pueden producir respuestas inmunitarias de una forma más amplia. Y ya por el otro lado del tipo 5, que es el tipo 4, perdón, es menos comprendido, ya que se denomina pues una mayor frecuencia y su función inmunitaria pues no es muy aplicada o muy clara. Y pues a comparación del CAS 1 y el CAS 2 hasta el CAS 6. Y ya generaría pues otros tipos de proteínas que son características en ellos.
Y ya en cuanto a la organización del locus genético, la figura muestra pues como cada tipo de conjunto distinto de genes, cada organizados de manera característica, y estas organizaciones ayudan a modular esta relación directa entre el tipo de la actividad que está realizando cada uno y ya pues de forma pues más específica. Y ya respecto a los dominios de las proteínas afectoras, la figura resalta que el Cas3 es un tipo 1 que tiene un dominio de helicasa y nucleasa tipo Cas3 en un tipo 3 que posee un dominio de polimerasa y ciclasa, y que esto pues compone que el tipo 4 sea pues más diverso en menos definiciones estructurales. Y finalmente, en cuanto al tipo del ácido nucleico objetivo, tanto como el tipo 1 como el tipo 4 actúan principalmente en el ADN, ¿sí? Mientras que los otros tipos, que es el tipo 3 como se observa acá en la imagen de los resultados, pueden atacar tanto como el ADN como el ARN, dependiendo de su subtipo. Bueno, en esta figura vemos la misma clasificación de los sistemas CRISPR de la clase 2 utilizando los mismos tres criterios que se utilizaron pues, para la clase 1, que fue la organización de los locis, los dominios de las proteínas afectoras y pues el tipo de ácido nucleico objetivo. A diferencia de la clase 1, los sistemas de clase 2 se caracterizan por usar una única proteína Cas de gran tamaño como afectora principal. Esta simplicidad pues permite estructurar de una mejor manera el hecho de la clase de los sistemas 2 que sean pues más utilizados en la biotecnología y también en las aplicaciones de edición genética. Y dentro de estas clases, la figura a identificar son tres tipos principales, que es la 2, la 5 y la 6. Bueno, comenzando con la figura 2, con el tipo 2, perdón, su proteína afectora se caracteriza principalmente en el Cas9, que es una endonucleasa dirigida por el ARN que actúa sobre el ADN de doble cadena. En este sistema, pues la guía de reconocimiento está formada por una combinación del cRNA y el tracrRNA, ¿sí? Aunque pues en esta aplicación moderna se fusionan en una sola molécula conocida pues como sgRNA, como se ve acá, aunque no se ve muy bien. Eh, o sea, esta pues también se puede dirigir también como el ARN, es decir que, bueno, posterior al Cas 9 contiene como tal dos dominios activos que son denominados el RUCV, VC, perdón, y también el HNH, ¿sí? Que cortan ambas hebras del ADN, ¿sí? Y pues así estas hebras de ANN son generados un corte limpio y pues así puede ser de una forma más dirigida. Y ya en el tipo 5, que es este, demuestra o muestra en la figura que esta proteína afectora va a ser el Cas9, el Cas12, perdón, y también es conocida como el CPF1 o también dependiendo de su subtipo. Y pues de la misma forma que el Cas12 o el Cas9 actúa sobre el ADN, pero a diferencia del Cas9, esta genera cortes más extremos, es decir, cortes más cohesivos, ¿sí? En lugar pues de cortes más romos como lo es el tipo 2, ¿sí? Además, este Cas12 necesita pues de moléculas de cRNA para funcionar, ¿sí? Sino que se requiere de otras mucho más complejas que ya poseen pues un dominio mucho más complejo para pues realizar el corte del ADN. Y la figura muestra pues que dentro de este tipo 5 existen otros subtipos, que es el subtipo de P de VA y el subtipo de VB, que en otros pues más recientes son denominados como el Cas-Phi y el Cas12F, o también conocido como el Cas-X, que son pues versiones más compactadas del potencial para las terapias genéticas en cuanto a in vivo. Bueno, finalmente acá vemos el tipo 6,
que se clasifica claramente en los anteriores por sus proteínas afectoras, que ya sería el Cas13, que actúa sobre el ARN pues, de cadena mucho más sencilla, ¿sí? Y no sobre, pues, como tal, el ADN, sino pues como el ARN. Esta proteína posee un dominio que se llama HEPN, que corresponde pues a un corte del ARN, que en este sistema pues no requiere como tal un complejo bastante amplio, como había dicho que era el TRAC RNA, ¿sí? Sino que puede ser usado no solo pues para interferencias de patógenos mediante plataformas como lo es Sherlock, sino que este ya reconoce el ARN específico mediante el cRNA, ¿sí? Y una vez activado, pues también puede degradar el ARN y también puede reconocer de una forma más activa el colateral de él, ¿sí me entiende? Entonces, en cuanto a la organización del OSI, esta figura muestra que los sistemas de clase 2 tienen pues estructuras mucho más complejas, más compactas en comparación de la clase 1, ¿sí? Y ya pues generalmente incluyen un número de reducidos de genes de Cas y estos números en muchos casos son bastante activos con el gen pues, de la proteína Cas, afectora pues principalmente de ella y algunos genes auxiliares son relacionados con adaptaciones como lo es el Cas1 o el Cas2. Y respecto ya a los dominios de funciones como el Cas9, la combinación de estos dominios pueden llegar a cortar el AN de la doble cadena y generando así pues no solamente un dominio del root VC, que es como había hablado en el último dominio de tipo 13, que es el Cas13, el último dominio de tipo 6, que es el Cas13, utilizado en el EPN para cortar el ARN. Y ya, finalmente, pues ya en cuanto al ácido nucleico adjetivo, tanto como el Cas9 y también como el Cas12, estas actúan simplemente con el ADN, a comparación del tipo 6, que es el Cas13, que actúa es sobre el ARN que es específicamente para eso, lo cual pues convierte de una manera pues muy útil pues para estudiar ya en cuanto a expresiones genéticas y ya en cuanto a, a diagnósticos virales. Bueno, acá pues vemos una proporción de una visión general del mecanismo de acción del sistema CRISPR-Cas9 y pues las vías celulares que pues hacen una reparación del ADN y se activan pues tras el corte. Este proceso comienza en la introducción de un sistema CRISPR, ¿sí? Pues, obviamente en la célula, en la cual pues este sistema está compuesto pues por una proteína, que es el Cas9, y un ARN guía, que es dirigido por el Cas9 hacia pues una secuencia específica del ADN genómico. El ARN guía pues tiene pues una secuencia complementaria de la región del genoma y la enzima se activa únicamente si reconoce pues esa secuencia. Junto pues a esta señal se llama PAM. En este caso, el Streptococcus es típicamente un genoma 5NGG3 y pues una vez este es localizado en el sitio pues objetivo, la proteína induce una ruptura de doble cadena en el ADN. Esta ruptura es precisa y pues ocurre principalmente en el sitio adyacente del sitio PAN. Entonces, acá vemos dos rupturas. En el lado izquierdo se puede determinar o se llama NHJ, que es la unión de los extremos no homologados. Y en este mecanismo es pues mucho más rápido y más común en las células ¿sí? Y somáticas, perdón, aunque en esta vía puede producirse muchos más errores y puede pues introducir más inserciones o no un buen sitio de corte, esto pues suele generar una dispersión como tal del gen y pues lo cual pues no sería muy útil si se desea pues desactivar un gen o generar otro. Y ya en la secuencia de ruta
HDR, que es al lado derecho, pues es una reparación dirigida por una homología que en este mecanismo sería pues mucho más preciso, ¿sí? Y aunque pues es mucho más preciso, también es mucho más, o sea, es menos eficiente, ¿sí? Y esto se debe pues que requiere, esto se debe porque requiere como tal una plantilla de ADN donador que pues la célula la tiene que emplear, la tiene que utilizar para así pues reparar este sitio cortado, ¿sí? Y esta plantilla como tal puede ser proporcionada artificialmente mediante pues experimentos de edición genética y con el HDR pues se puede insertar o corregir o reemplazar pues estas secuencias específicas, aunque pues lo cual pues es generalmente ideal pues para generar una reparación de pues como tal de mutaciones puntuales o genéticamente indicadas. En esta figura representa como tal un panorama general de las aplicaciones terapéuticas del sistema CRISPR-Cas9 en tratamientos de diversas enfermedades humanas. En la figura como tal, resumen que el CRISPR-Cas ha pasado de ser una herramienta defensora bacteriana pues, a convertirse en una poderosa tecnología para edición genética con fines terapéuticos, ¿sí? Esta pues con el principal potencial para tratar múltiples tipos de enfermedades como son adquiridas modernamente principal o también de forma hereditaria, que es algo bastante complejo. Bueno, en primer lugar, la figura destaca la aplicación como tal, como podemos observar acá, enfermedades neurodegenerativas, neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson y también otra enfermedad que es el untitol, que en este caso el CRISPR pues permite generar eh, y modificar un gen que es el APO4, en la cual pues se ven involucrados en procesos de patologías estos genes. Y en este caso, pues por ejemplo, se puede convertir en una variante de ese gen mutado como tal a un gen modificado de una mejor forma mediante ediciones de bases, lo cual podría pues reducir bastante el riesgo de estas enfermedades neurodegenerativas. Y ya pues en cambio pues en campos como lo es enfermedades cardiovasculares, la tecnología CRISPR pues ya permite modificar o desactivar uno de los genes que son bastante afectados pues por esta en la implicación pues ya de la regulación del colesterol y también pues permite que la activación de estos genes se demuestre como tal una reducción de niveles de LDE, de LDL y también pues de triglicéridos, lo que pues podría prevenir también ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Y ya en la figura también pues menciona acá eh, que las enfermedades oculares pueden ser como la rinitis o las congénitas como el Leber, que son causadas también por mutaciones genéticas de genes como el RHO. El CRISPR pues ha aplicado de manera muy exitosa estos modelos en animales pues, para corregir estas mutaciones y así pues restaurar de forma solamente parcial la visión, ¿sí? Y en cuanto a trastornos sanguíneos hereditarios, el CRISPR ha demostrado que puede ser un prometedor tratamiento para estas enfermedades, como lo es la anemia, y en este caso, pues puede editar directamente de forma o sea, muy significativa, pues este gen afectuoso, ¿sí? Como lo es la hemoglobina o pues también para después para reducir la producción de hemoglobina y así pues mediante
inactivación han avanzado pues ya ensayos clínicos con resultados pues bastante positivos, como el uso de terapias que se llaman CTX001. Y también cabe resaltar que se señalan otras enfermedades bastante importantes que son enfermedades virales como lo es el VIH, en la cual pues el CRISPR es utilizado como tal pues para eliminar el ADN viral integrado pues en este genoma de células afectadas. Y en este caso pues modifican como tal los receptores como el CCR5 y así evitar que este virus ingrese a las células inmunes. Y también se ha aplicado en estudios policlínicos pues para combinar este virus como también con el hepatitis B, el herpes simple, el papiloma humano e incluso también con el coronavirus. Y todo esto pues utilizando sistemas de Cas13 que corta el ARN viral, ¿sí? Como lo había dicho en las diapositivas pasadas. Y ya en otros campos relevantes como el tratamiento de trastornos musculares, como la distrofia o también con otros tipos de enfermedades, el CRISPR pues emplea siempre una corrección de pues de este genoma mutado y así pues de forma parcial pues puede restaurarlo produciendo pues distrofina y pues esa proteína que es esencial pues para tener un buen mantenimiento del músculo. Finalmente, en la figura también habla o demuestra de que hay tratamientos para el cáncer en la cual pues se han eliminado genes oncogénicos y así pues restaurar genes supresores de tumores, ¿sí? Y en esta forma pues ya hay una modificación de células inmunes como los linfocitos T para que así reconozcan como tal pues el ataque de las células cancerosas. Y así pues se explora el uso de superar como tal la resistencia de los fármacos que se realizan en las quimioterapias mediante pues obviamente de la modificación de estos genes para que pues no generen una resistencia como tal. Bueno, para concluir, pues hemos visto que este sistema CRISPR-Cas9 originalmente es un mecanismo de defensa en bacterias que pues se ha convertido en una herramienta bastante revolucionaria en la biotecnología y en la medicina. Esto pues todo a través de distintas figuras del artículo, pues se logró comprender como tal pues su funcionamiento natural y su evolución en la versatilidad, lo cual pues permite aplicaciones terapéuticas en áreas como pues había mencionado, genéticas, neurogenerativas, cardiovasculares, oculares, infecciosas como virus, como el cáncer y entre otras, ¿sí? Este sistema no solamente pues permite como tal editar el ADN con precisión, sino que también pues ha abierto pues, la puerta a formas diferentes para crear como tal formas de diagnósticos y terapias personalizadas, ¿sí? Así eh, como lo es tratamientos potencialmente curativos o parcialmente. Aunque pues también se fundamenta en que reconoce que existe algunos retos importantes, como lo es también la seguridad o una completa eficiencia sin efectos secundarios, eh, pues se sigue abriendo la posibilidad de que sean unas terapias bastante prometedoras, ¿sí? Y por último, pues esto no es solamente una técnica de edición genética, sino que también es una forma pues, de transformar en una redefinición hacia el futuro pues, de las terapias terapéuticas. Muchas gracias.